Vamos ahora a instalar una herramienta diferente, vamos a poner el Desktop 2. Vamos a verificar tanto la activación en la parte de la inspección de la tensión como en la corriente. Entonces ven qué interesante. Vamos a tener aquí dos pincitas, estas están, o estos cocodrilos van a estar ubicados en cada uno de los cables. Recordemos que cuando hacemos la inspección con el osciloscopio en la activación de los inyectores tenemos que utilizar los dos cables, no tenemos que utilizar una referencia de tierra, sino los dos cables. También tenemos la pinza perimétrica, este componente solo ocupa un cable para funcionar. Es un sensor de efecto Hall, entonces cada vez que pase una corriente por ese cable, esa corriente va a producir un campo magnético, ese campo magnético va a afectar el efecto Hall que está en la pinza perimétrica, y la pinza perimétrica internamente lo que va a enviar es una señal de tensión. Como es un sensor convierte una magnitud eléctrica, en este caso el magnetismo lo va a convertir en tensión. Entonces la tensión va a salir acá hacia el osciloscopio. La pinza perimétrica acá la podemos ver con dos escalas. Una escala dice 20 amperios, quiere decir que va a llegar a medir hasta 20 amperios. Y que 100 milivoltios van a equivaler a amperios. Entonces cada valor de 100 milivoltios va a valer un amperio. Esto de los 100 milivoltios amperios en muchos osciloscopios ya se puede cambiar. Ahora lo vamos a ver en el Desktop, que se puede cambiar. Y ya el osciloscopio toma valores de corriente, pero si no tenemos un osciloscopio que tome valores de corriente en sus escalas, pues simple y sencillamente vamos a ver que cada 100 milivoltios de tensión que envíe el sensor es un amperio. También tiene una escala un poco más grande, que sería la de 60 amperios, que vamos a poder medir hasta 60 amperios, y ahora cada 10 milivoltios van a valer un amperio. Entonces cada 10 milivoltios van a valer un amperio. Por ejemplo, aquí tenemos 10 milivoltios y llegamos al valor de los 100 milivoltios, vamos a tener 10 amperios. Entonces esta escala es mucho más amplia. Y la escala de 20 amperios, que es una escala, podríamos decir que es un poco más baja y un poco más precisa, y estos inyectores van a consumir una corriente muy parecida a eso. Entonces vamos a dejarla en esa escala. La pinza se le debe hacer una puesta a cero. Por ejemplo, vamos a presionar este botón unos segundos y hacemos una puesta a cero de la pinza. Eso lo podemos ver en el osciloscopio. Vamos a ver que la escala inmediatamente toma el valor de referencia cero en el osciloscopio. Y ahí tenemos la pinza lista. Y vamos a ir a el osciloscopio. Vamos a hacer la toma de las señales de activación de la tensión y la corriente de activación de los inyectores. Vean qué interesante, porque aquí estamos dejando el osciloscopio para que él tome las señales. O sea, estamos encendiendo el osciloscopio en este momento y él está tomando las señales, y vamos a comenzar a hacer los ajustes importantes acá para que también vayamos tomando en cuenta cómo es que debo trabajar con esos ajustes. Lo primero que vemos es que el osciloscopio está aquí en ajuste automático, y vemos la señal donde pasa, y también en el canal azul vemos que la corriente se hace hacia abajo. Si lo logramos ver aquí, la corriente se hace hacia abajo. Vamos a ver si estamos escogiendo bien, primero que todo, el ajuste en la corriente. 100 milivoltios amperios, eso fue lo que dejamos anteriormente en la pinza perimétrica. Entonces quiere decir que aquí esto sí está correcto. El problema que tenemos es que el osciloscopio está viendo esa señal de tensión hacia abajo. También estamos notando acá que el nivel de referencia no coincide con el 0 cuando no hay activación acá. Entonces deberíamos de ajustar la pinza perimétrica. Vamos a hacerle la puesta a cero a la pinza. Y ahí se hizo una puesta a cero de la pinza. Y aquí también podemos ajustar un poco lo que es la corriente de consumo. Pero antes de ajustar la corriente del consumo, vamos a tener dos opciones. La primera es irle a dar vuelta a la pinza perimétrica, porque la pinza perimétrica quedó al revés, pero podemos dejarlo así. Y lo que vamos a hacer es que en el osciloscopio vamos a invertir
vamos a invertir acá en este botón de inversión, vamos a invertir la señal de la pinza perimétrica. Ahora sí vemos, y ahora sí la corriente va hacia arriba. Entonces vamos a empezar a hacer los ajustes necesarios acá. Lo primero va a ser la corriente, vamos a subir un poco el nivel de la corriente. Y ya ahí tenemos una señal bastante parecida a la señal de activación de la tensión, que es lo que queremos ver también. Muy bien. Aquí me interesa ver el disparo que tiene el osciloscopio. Vamos a ver, debemos de tener un disparo ascendente. Aquí está bien, un frente de disparo ascendente. Vamos a buscar el trigger en el canal 1. Muy bien, trigger en canal 1. Ahora vamos a buscar el nivel de trigger o el nivel de disparo. Aquí tenemos el nivel de disparo. Y yo lo que hago en estos inyectores es que casi siempre busco los picos de tensión más altos para que la señal me salga bien limpia. Aquí en este momento voy a apagar un momento el canal azul, que no tiene nada que ver con el trigger, para que no me dé problemas. Apago el canal azul, que es el que tiene que ver con la corriente, y empiezo a jugar con mi trigger. Entonces voy a ir buscando un nivel de tensión que tenga que ver con esos picos de tensión máximos que hay. Una vez que los tengo acá, ahora me voy a lo que es el modo disparo normal, y cuando ya le voy al modo disparo normal, me sale la señal muy, pero muy bien en el osciloscopio. Entonces vimos cómo se hace el ajuste para poder obtener la señal y que la señal no ande por todo el osciloscopio y uno tratando de buscarla. Acá tenemos el retardo de disparo. Eso es si una señal, por ejemplo, acá queremos ver ahora cuando lo aceleremos, queremos ver cómo se hace para que se junten las señales, y si puede haber tiempo para poder hacer la preinyección. En los sistemas diésel, la preinyección muchas veces desaparece porque ya no hay tiempo de hacerla y solo queda una inyección o inyección principal. En este caso aquí tenemos la inyección piloto o preinyección y tenemos la inyección principal. Muy bien. Si notamos aquí los tiempos de activación, esto es muy rápido. Aquí tenemos 1 milisegundo y esta señal está durando aproximadamente unos 600 microsegundos, porque si tenemos 1 milisegundo por división, aquí vamos a tener aproximadamente unos 600 micros. Por acá la inyección piloto solo está durando unos 400 micros, 450 micros es lo que dura la inyección piloto. Ahora sí vamos a poner la corriente. Vamos a poner la señal de la corriente, vamos a encender y aquí vemos perfectamente la activación del inyector, tanto en tensión como en corriente. Vamos a ajustar un poquito acá. Y vamos a mover un poquito el frente de disparo. No, el frente de disparo ya está bastante bien acá. Entonces, estos inyectores, la primera característica que van a tener es que la tensión no tiene tensión de boost. Vemos que llega a los 14 voltios aproximadamente. En este momento también tenemos un inyector que es controlado por corriente. Esto se llama pico y sostenimiento, pick and hold. Este tipo de activaciones lo que hacen es controlar la corriente del circuito. Entonces, por ejemplo, acá activa al inyector y la corriente sube a un punto máximo donde la computadora quiere ver ese punto máximo, donde ya puede decir que después de ahí puede haber problemas con el componente, e inmediatamente ahí le quita la activación, después se la vuelve a poner, se la vuelve a quitar, se la vuelve a poner, se la vuelve a quitar. Esto en la primera instancia, este pico de corriente lo que hace es despertar el inductor. Eso es lo que se llama romper la inercia de la bobina del inductor para que empiece a hacer su trabajo. En este caso es que la válvula de control se abra, ¿verdad? Entonces ese pico de corriente va a ser para despertar el inductor. Una vez que ya se supone que está abierta la cámara de control, ahora lo que queda es mantenerla abierta, y eso sería lo que hace en ese segundo o esos terceros o hasta cuartos activaciones, manteniendo una corriente aproximadamente de 7.8 amperios
casi llegamos a los 8 amperios en lo que es el mantenimiento. Entonces el pico de corriente está llegando casi a los 18 amperios y después tenemos una corriente de mantenimiento de 8 amperios. Entonces 18 amperios, 16, 17, 18 amperios en pico de corriente para romper la inercia del inductor y después el mantenimiento en casi los 8 amperios. Esto sería muy importante. Yo siempre he hablado de esto con Roy, que a veces es mucho mejor estar revisando los valores de corriente, como por ejemplo tener un instrumento como la pinza perimétrica, porque nos estamos dando cuenta si el componente de verdad está tomando corriente. Cualquier componente puede tener tensión, la tensión le puede llegar, pero no sabemos si está consumiendo corriente. Entonces, ya aquí nos podríamos dar una idea de si de verdad este componente está funcionando. Y ya con estos valores de corriente que ustedes tienen acá, pues les va a quedar ya la información lista. Entonces vemos que se activan con 12 voltios, tiene un sistema de pico y sostenimiento, la computadora lo activa tanto por positivo como por negativo, y lo que hace es un pico de corriente y después el mantenimiento de corriente. Vamos a grabar esta señal también para que nos quede en el banco de señales. Y ahora lo que le voy a pedir a Roy es que me acelere el vehículo para que veamos un poco lo que sería la inyección piloto, la inyección principal, los cortes en desaceleración, por ejemplo. Y todas estas características de activación que tienen los inyectores. Vamos a acelerar ahora un poco. Vean que el tiempo de activación no cambia, más bien se acorta. Y llega un momento en que la inyección piloto ya no se puede lograr. Aquí en este punto se corta la inyección, que es en desaceleración, se corta la inyección y después vuelve otra vez la inyección de nuevo. Entonces, si vemos el tiempo en un sistema de inyección como rail, el tiempo de activación del inyector no es como un inyector gasolina, no es que el computador va a ponerle mucho más tiempo de activación al sistema para lograr acelerar. No, aquí lo que se ocupa es levantar la presión. Casi que el inyector queda con la activación o los mismos pulsos de activación. Lo que se va perdiendo ahí tal vez es más adelante, si aceleramos un poco más, la inyección piloto ya no va a lograr generarse y se pierde. Vamos a quedar solo con una inyección. Pero sí va a tener un valor de 600 microsegundos aproximadamente. Vamos a acelerar otro poco para verlo de nuevo. Ahí se pierde la inyección piloto y queda la inyección principal nada más. En ese punto vivimos donde se pierde la inyección piloto y queda solo la inyección principal porque ya no hay chance de poder hacer dos inyecciones. Y a su vez también el tiempo se reduce, más bien se reduce un poco el tiempo de inyección. Y lo que se hace ahí es que se trata de levantar la presión para que más bien se aumente la velocidad del motor por el aumento de presión. Entonces la señal no va a variar mucho, va a estar entre los 600 microsegundos y puede recogerse un poco a 500 micros. Y cuando va mucho más rápido, vamos a tener una inyección muy parecida a la inyección piloto, que puede andar en unos 400, 450 microsegundos. Con esto acá entonces terminamos lo que es el análisis de la señal de activación del inyector, tanto por tensión como por corriente, que sería lo más importante que tenemos que realizar en este momento.
tenemos la activación de los inyectores y vamos a ver qué pasa cuando la computadora trata de compensar la presión con la activación de los inyectores. Vamos a escuchar a ver. Eso es muy rápido, pero sí. Vamos a hacer un trabajito aquí en el osciloscopio para ver si logramos ver ese efecto. Ese efecto lo vamos a lograr ver mejor con el uso del potenciómetro. Entonces vamos a poner el potenciómetro y vamos a ver qué sucede con la activación. Uy, le di resumen. Ya está grabando entonces. Alright. Vamos a utilizar el potenciómetro para ver aquellas activaciones que hacen los inyectores para poder controlar la presión del riel junto con la inlet metering valve. Entonces vamos a poner también el osciloscopio a grabar para tener esa activación guardada en el banco de señales. Vamos a ver si logramos escuchar vamos a mover el potenciómetro y buscando escuchar la activación. Hay que moverlo muy despacio. Ahí tenemos una. Ahí quedó una de las activaciones. Y parece que ya no suena más. Pero bien, esta es una de esas activaciones. Vemos que lo que hace la computadora es poner un pulso muy rápido. Y lo que va a hacer es seguirlo poniendo ahí constantemente, buscando que el inyector pueda liberar un poco de presión del sistema con estas activaciones. Entonces acá también vemos, estos son parámetros que en algún momento pues no les tomamos o no los tomamos mucho en cuenta porque eh, es parte del funcionamiento del sistema, pero también es interesante poder analizarlo y estudiarlo. Entonces vean que igual es un pico de corriente, más bien es la corriente nada más es la corriente del rompimiento de la inercia de la bobina del inyector y ahí hay apertura de la electroválvula y listo, ya ahí se cierra inmediatamente. Entonces esto es parte aquí no puede permitir que se haga la inyección, ¿verdad? Aquí el sistema lo hace muy rápido, no puede permitir que se haga la inyección porque si no tendríamos un problema. Tendríamos el inyector inyectando y recuerden que los motores diésel no ocupan nada más que temperatura para poder hacer el quemado del diésel. Entonces aquí si se produce la inyección es un problema. Es un punto en el cual la computadora reconoce muy bien en cómo activarlo para que se pueda liberar la presión y que no se dé la inyección. Entonces, con esto ya terminamos lo que es pues el análisis de las señales de activación de los inyectores tanto en corriente como en tensión.